El Instituto Nacional de Migración suspendió el ingreso a las organizaciones de la sociedad civil a las estaciones migratorias y profesionales hasta nuevo aviso. El coordinador de procesos del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, Enrique Vidal, dijo que se tiene que reconocer que el Instituto Nacional de Migración sigue siendo una de las instituciones más corruptas en México y que esta falta de monitoreo genera más impunidad, al tiempo de solicitar al gobierno de México un diálogo para acordar de manera honesta las condiciones de acceso que tendrán las organizaciones de la sociedad civil a las instalaciones migratorias. Principalmente nos preocupa mucho la posición del gobierno mexicano con respecto a los derechos humanos. Los derechos humanos no se pueden defender desde el propio gobierno porque precisamente una violación viene desde el ejercicio de poder de un funcionario público. Se tiene que reconocer que el Instituto Nacional de Migración sigue siendo una de las instituciones más corruptas en México y que esta falta de monitoreos y de acceso genera mucho más impunidad. Y finalmente solicitamos un diálogo para entonces acordar de manera honesta las condiciones de acceso que tendremos las organizaciones civiles a estas instalaciones. No puede privilegiarse un enfoque de seguridad nacional bajo intereses de un gobierno extranjero, además con intereses políticos electorales como el de Donald Trump, al ejercicio y el respeto de los derechos humanos en México. Eso también debe quedar muy claro y hasta el momento podemos dudar de que México esté privilegiando los derechos humanos sobre los intereses de su relacionamiento con el gobierno actual de Estados Unidos. Consideró que no permitir el ingreso a las organizaciones de la sociedad civil y religiosas viola los derechos humanos y el Estado de Derecho al generar un acto generalizado e indiscriminado con todas las ONG y a las personas que se quedan sin la atención que día con día se lleva a cabo. Tanto que Salva de la Cruz, miembro de este organismo defensor de derechos humanos, explicó que de manera anual atienden unos 400 a 500 al interior del siglo XXI, con la excepción del año pasado que se llegó a atender a 1.100 personas. Pues anualmente el Fray Matías hemos ido atendiendo en los últimos años alrededor de entre 400 500 personas al interior del siglo XXI, con la excepción del año pasado que llegamos a atender a unas 1.100 personas, porque fue un año extremadamente complejo, sobre todo a partir de abril y mayo, junio, en el que ya se empiezan a desplegar los acuerdos con Estados Unidos, llega la Guardia Nacional, se incrementa el ritmo de detención, se hacinan los centros, muy especialmente el de Tapachula, y se genera una situación de violación a derechos humanos insostenible, ¿no? En ese momento, pues sí, las cifras de atención nos suben, pero sobre todo nos incrementamos en nuestra actitud de denuncia. Y hacemos mucha denuncia con ustedes, con los medios de comunicación, ante instancias superiores de gobierno, en gobernación, cancillería, presidencia, etcétera, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluso hasta ante los tribunales. Pues, lo cual pues evidentemente molestó mucho al Instituto Nacional de Migración a nivel tanto local aquí en Tapachula como al más alto nivel, y tomaron esta decisión política de, por así decirlo, de deshacerse de nosotros.